Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo es? Buenas noches, bien, gracias. Buenas Buenas noches, noches. gracias. Bueno, gracias. Bien. Buenas noches, muy bien, gracias. Buenas noches. Bueno, entonces, mientras se nos van uniendo el resto de compañeros, les voy a indicar qué vamos a trabajar el día de hoy. Hoy vamos a trabajar en dos aspectos importantes a nivel del análisis del diseño de desarrollo de software. Pues básicamente hoy vamos a especializarnos en dos elementos importantes. Vamos a mirar algunas herramientas que están orientadas hacia la metodología Kanban. Ya les voy a explicar un poquito cómo funciona esta metodología. Y vamos a empezar a analizar pues ya lo que viene siendo nuestra fase de planificación a nivel del desarrollo software. Es decir, ya vamos a empezar a tener un nivel superior respecto del proceso de identificación de requerimientos. Entonces, acá ya vamos a entrar a ver algo que se conoce como el concepto de historia de usuario, cómo se esbozan historias de usuario, cómo se establece en ese esquema de requerimientos. Entonces, hoy vamos a estar trabajando pues bastante en estas dos temáticas. Entonces, básicamente, pues vamos a empezar. Permítanme, ya les voy a compartir aquí pantalla. Y vamos a empezar con nuestra primera parte acerca de esta metodología Kanban. Permítanme, ya les estoy compartiendo aquí pantalla. Si me pueden colaborar, de pronto, como no voy a estar viendo todo el tiempo acá el acceso, si de pronto me pueden colaborar admitiendo al resto de compañeros. Bueno, básicamente ya hemos visto pues en los recorridos que se han venido haciendo en todas las diversas sesiones, pues hemos aprendido a identificar ya varias metodologías para todo lo que tiene que ver con el desarrollo software, a pesar de que ya vimos pues la metodología de cascada, que es la convencional, estuvimos trabajando metodología de prototipos, la metodología de espiral, la metodología gana-gana, que habíamos visto también. Hay una que hoy en día también en el mercado pues está muy inmersa en todo lo que es el desarrollo de metodologías ágiles. Si bien es cierto, Scrum es, digamos, la principal, es la reina que ocupa este esquema de programación de metodologías ágiles, junto con todo lo que es el Stream Programming, ¿cierto? La programación codo a codo, como se llama, es una programación muy ligera que simplifica mucho el concepto de aplicar demasiada documentación a un proyecto para enfocarse un poco más en el producto. Entonces también surge una metodología que se denomina Kanban. Entonces, esta metodología, pues prácticamente yo creo que todos la hemos visto en el día a día. Por ejemplo, uno va a un restaurante, por ejemplo, de esos restaurantes de comida china, y por ejemplo, a veces uno dice, bueno, quiero, digamos, un arroz chino para llevar. Y normalmente lo que se hace es que le toman el pedido y van colocando ahí los pedidos y va siguiendo una fila, ¿cierto? Donde cada pedido que se va pidiendo, pues lo van sacando. Por ejemplo, lo mismo ustedes van a comprar helados, entonces todas esas solicitudes van llegando y inmediatamente se van tomando. La persona que tiene que ir a hacer el proceso de fabricar el helado o servir el arroz chino en su defecto, pues ¿qué hace? Toma ese papel, va y mira qué es lo que tiene que hacer y después lo pasa a una pila, normalmente veces lo ponen como en un chucito o lo ponen en algún recipiente, donde indica que esto ya fue terminado. Y a veces ese mismo papel es rotado por diversas personas. Por ejemplo, a veces hay sitios donde venden pizza, donde tú vas a la caja, pagas, ese papelito se lo pasan o te lo entregan a ti, tú lo pasas a otra persona, esa persona empieza a hacer la preparación, luego después pasa a otra tercera persona que es el que hace el proceso de entrega, hasta que finalmente pues se puede, digamos, entregar el papelito y decir ya se quedó en cumplimiento. Entonces, digamos que esta metodología Kanban es una metodología muy utilizada en muchas organizaciones, por eso precisamente, digamos, en este tipo de empresas que son bastante operativas se utiliza mucho esta metodología en el sentido de ser muy prácticos, en el sentido de poder tener prioridades, en el sentido de poder pues normalmente en las empresas se utilizaba el tablerito con los famosos post-it de colores y normalmente lo que se hace es que a veces el tablero se generaban ciertas columnas y entonces estos papelitos lo que iban indicando es todas las solicitudes que iban llegando, después pasan a su etapa de desarrollo, pasan posteriormente a una etapa de pruebas, posteriormente pasan a un proceso de producción y así sucesivamente.
Entonces, esta metodología hoy en día se sigue aplicando y se utiliza bastante y es muy común en muchos proyectos de desarrollo de software. Por ejemplo, hay varias herramientas en el mercado que hacen énfasis en el uso de la metodología Kanban. De pronto, tal vez, no sé si ustedes han escuchado, hay una primera herramienta que se llama Trello. Esta herramienta es una herramienta bastante sencilla de manejar. Permítanme, yo les voy a ir mostrando algunos ejemplos de cómo se manejan esas herramientas. Por ejemplo, acá. Esto es un diagrama Trello, es muy sencillo, es básicamente, si ustedes observan, es como si yo tuviera las papeleticas, los post-it, pero lo que yo hago simplemente es empezar a crear tareas y esas tareas se pueden desplazar o se pueden mover de un esquema a otro. Significa que cada esquema para mí representa, por ejemplo, la definición de las tareas, el esquema de proceso, el esquema de pruebas, las que ya están finalizadas, las que yo de pronto digo, oiga, estos para mí son bloqueantes o stopper, ¿cierto? Y las que ya de pronto, por ejemplo, están en un proceso de despliegue. Entonces, en la medida en que uno va añadiendo elementos o tarjetas, que esto viene siendo, digamos, como los famosos post-it, en la medida en que uno va incluyendo este tipo de actividades, esas actividades se pueden controlar, tienen unos responsables de cada una de esas tareas, y así, normalmente, lo que llamamos los PM, los Project Manager, pueden consultar y saber exactamente en qué está el estado del proyecto, pero tener en cuenta qué es lo que está haciendo cada responsable de este proceso. Obviamente los que participan en esta etapa inicial son los analistas, los que están en ese proceso de requerimientos. Mucho más adelante ya estarán pues los roles a nivel del desarrollador, los roles a nivel de implementación, los roles obviamente a nivel de tester, de QA, y obviamente ya los que vienen haciendo todo el proceso de despliegue, infraestructura y demás. Entonces, esta es una de las primeras herramientas que se suele utilizar cuando se empieza a esbozar un proyecto de software. Entonces, normalmente cuando se quiere empezar a organizar el tema de tareas, responsabilidades y hacer un seguimiento un poco más efectivo, pues se utilizan este tipo de herramientas, como en este caso la metodología Kanban. Entonces, Trello es una de las primeras herramientas que ustedes pueden utilizar. Digamos que Trello se puede utilizar de manera gratuita, pero pues lo ideal es que si la entidad o la empresa donde ustedes estén vinculados, pues tenga una licencia para que de esa manera pues pueda trabajar muchísimo más óptimo y pues la comunicación con el equipo sea más representativa y de tal manera que todos los participantes pues vayan sabiendo en un momento dado quiénes están haciendo determinada tarea. Entonces, esto funciona muy sencillo, es decir, esto funciona muy bien en el esquema de desarrollo, porque en la medida en que yo voy recibiendo tareas, tengo unos determinados tiempos para hacerla, tengo unas determinadas subtareas que puedo indicar y puedo ir haciendo un checklist de esas subtareas para finalmente decir, listo, mi tarea está lista, la paso al siguiente, ¿cierto? Entonces ahí vamos haciendo un proceso de ir trasladando esa tarea o esa responsabilidad al siguiente actor en la lista. Y así sucesivamente me van llegando proyectos, o sea, van llegando proyectos, cada proyecto tiene sus responsabilidades y de esa manera entonces se puede ir haciendo pues todo este proceso de organización. Entonces, estas tarjetas pues son, digamos, bastante útiles porque uno puede indicar, por ejemplo, como les decía, una lista de chequeo, puedo indicar los responsables, puedo quitar subtareas, si por así lo quisiera decir, puedo añadir comentarios. Entonces, en todo momento yo puedo tener todo el control de mis actividades. Normalmente, en muchas organizaciones, esta es una de las mejores maneras de poder garantizar la efectividad de un proyecto. Es decir, cómo vamos, cuántas de estas tareas están actualmente, por ejemplo, en proceso de QA, cuáles están en proceso de desarrollo. Entonces, si yo tuviera que tomar una revisión general, o sea, como un administrador de proyectos, como un PM, pues uno puede saber exactamente el estado actual del proyecto. Puedo saber exactamente, estamos en desarrollo, estamos en pruebas, entonces puedo dar con garantía una información un poquito más certera. Ahora, esta es una de tantas herramientas que en el mercado existe. Por ejemplo, en el mercado también, por ejemplo, tenemos esta otra, también les voy a mostrar. Esta otra, por ejemplo, que se llama ClickUp, que de pronto ustedes la han visto mucho
en propagandas que sale en YouTube, porque es una herramienta pues relativamente que se ha popularizado más hoy en día. Esta también es una herramienta que permite hacer esquemas de gestión y permite manejarlos bajo esquema Kanban. Entonces, este también le permite a ustedes tener identificación de responsables, identificación de proyectos. Los proyectos van a tener subtareas y cada tarea se puede gestionar. Es decir, cada una de estas tareas que yo tengo acá a cargo, puedo revisar quiénes son los participantes, cuáles son las tareas que tiene y tenemos, por ejemplo, esquemas como fechas límites, las prioridades, ¿cierto? Y cada una de estas, pues obviamente puede llegar a tener todas las subtareas y los responsables que tengan en un momento dado. Entonces, en esta metodología Kanban, también, pues digamos, este aplicativo, por ejemplo, ClickUp, pues permite generar todo un esquema, digamos, básico de un proyecto, o sea, me permite a mí estar presente en todas las fases y me permite a mí, por ejemplo, tener dimensionamiento de, por ejemplo, cargas de trabajo. Puedo, por ejemplo, hacer un diagrama de Gantt, que en este caso es más para el tema de cronogramas. Puedo ver una vista de tablero, ¿sí? Entonces, nótese que así como les estaba mostrando, por ejemplo, en Trello, yo puedo ver una vista de tablero Kanban para poder saber, oiga, qué actividades están en etapa de planeación, en curso, cuáles están en bloqueantes o pueden estar en riesgo. Entonces, esta herramienta también es muy útil para todo el esquema de gestión Kanban. Recuerden que Kanban es prácticamente jugar a añadir, mover y de esa manera automáticamente se va dando ese proceso. Entonces, esta es otra de las tantas herramientas que existen en el mercado para gestionar modelos Kanban. Por ejemplo, también hay otra, les voy a mostrar, aquí hay otra que se llama Notion. Esta también es muy popular, entonces, al igual que, por ejemplo, ClipUp o como estamos viendo Trello, yo puedo tener tareas, puedo colocar, por ejemplo, las tareas a qué productos pertenecen, los diferentes estados, las fechas en que se están haciendo, etcétera. Entonces, de esta manera, uno puede controlar más fácilmente todo el proceso de tareas que yo esté llevando a cabo. Entonces, digamos, Notion es una herramienta un poquito más ligera que ClipUp. ClipUp pues, es muchísimo más profesional, muchísimo más completa. Digamos que obviamente en las versiones licenciadas pues se tienen muchísimos recursos que, por ejemplo, para la parte de gestión de proyectos son muy útiles y sobre todo para el esquema de desarrollo permite que uno se pueda organizar, permite que uno todos los días llegue y uno pueda saber, oiga, hoy tengo en desarrollo tales actividades, tengo que entregarlas para paso a pruebas y así sucesivamente. Entonces siempre tengo como ese tablero, como si lo tuviera aquí enfrente, con mi tablerito y voy pasando esos post-it, como se hacía antiguamente, que así se hacía, por ejemplo, en las grandes empresas automotrices, donde pues todo su proceso de producción se manejaba así. Por eso viene esa terminología Kanban, porque esto es más originario a nivel de Japón. Entonces es básicamente como empezó este tipo de metodologías a utilizarse. Obviamente también, por ejemplo, en Microsoft también se puede hacer ese mismo esquema. Permítanme ver si les puedo mostrar una por acá. Eh, en, en Microsoft nosotros tenemos una metodología que se llama DevOps. Entonces, en las metodologías de DevOps permite que uno pueda crear esa metodología Kanban, pero obviamente combinada un poco con la parte de Scrum. Realmente en DevOps se pueden generar varios tipos de metodologías de metodologías de desarrollo ágiles, pero digamos que una de las más convenientes es estilo Kanban y estilo Scrum. O sea, prácticamente se puede hacer casi que una asociación de las mismas. Y acá, por ejemplo, en DevOps, nosotros vamos a poder tener algo que se llaman los board o los tableros. Entonces, nótese que casi siempre es el mismo proceso. Si ustedes se dan cuenta, estamos haciendo tareas, por ejemplo, nuevas, activas, resueltas, cerradas. Esto también se utiliza mucho, por ejemplo, para los casos o esquemas de helpdesk, sistemas de helpdesk, donde yo necesito estar, cada ticket necesito estarlo pues moviendo para que eso salga de ese estado y finalmente se le pueda dar un cierre. Entonces, en las metodologías de DevOps, que es otra de las tecnologías, por ejemplo, Microsoft, que trabaja muy comúnmente en la metodología Kanban y Scrum, pues acá ustedes van a poder crear estos diferentes elementos. Por ejemplo, acá hay algo que se llaman los Word Items. Entonces, los Word Items son ítems de trabajo. Esos ítems de trabajo van a empezar a clasificarse de la siguiente manera.
Acá, por ejemplo, en DevOps, lo que normalmente se suele hacer es crear una épica. Digamos que la épica es el objetivo principal del sistema. Es como si yo dijera, bueno, voy a construir un software, supongamos, voy a construir un software para hacer una gestión de ventas. ¿Sí? Supongamos que ese va a ser mi software principal, esa va a ser mi épica. Voy a gestionar las ventas de mi negocio. Pero entonces esa épica se va a dividir en ciertas características. Esto es lo que llamamos feature. Entonces, esos feature significa que en algún momento esas características va a ser, por ejemplo, módulo de autenticación, módulo de reportes, módulo de cotizaciones, módulo de facturación, módulo de usuarios. Entonces, nótese que yo estoy empezando a hablar como de esos pequeños elementos, pero son no tan pequeños, sino son como esos grandes componentes que en un momento dado va a tener el sistema, pero que a su vez va a conformar todo el gran sistema que es la gestión de ventas. Entonces, la épica es definir cuál es mi proyecto principal. Las features van a ser esas funcionalidades principales. Quiere decir que en un momento dado esa feature puede llegar a ser implementada por 1, 2, 3, 4, 5 personas al mismo tiempo. Entonces, esas features me permiten a mí tener como ese panorama, ese radar. Oiga, vamos a estar trabajando sobre el módulo de autenticación, vamos a estar trabajando sobre el módulo de reportería y así sucesivamente. Entonces, uno empieza a tener las épicas, que es el gran proyecto, tenemos las features, también tenemos, por ejemplo, lo que se denominarían los tasks, que los tasks viene siendo las tareas o digamos esa subdivisión que yo hago de ese feature. Entonces, supongamos que mi componente se llama módulo de autenticación de usuario, pero muy seguramente voy a tener una tarea llamada, por ejemplo, vinculación con el directorio activo de la entidad, creación del front-end para, digamos, la creación del formulario login password, ¿sí? O mecanismo de seguridad B2C, bueno, lo que uno quiera agregar en términos de seguridad. Luego, por ejemplo, creación del backend para enrolar usuario a servicios autorizados. ¿Sí? Entonces, supongamos que cada una de esas sea una tarea. Entonces, esas tareas hacen parte de los features. Entonces, note que vamos como en esa jerarquía, donde yo parto de la épica, posteriormente voy al feature, luego después voy a la tarea. Pero por otro lado, también se pueden hacer otro tipo de elementos, por ejemplo, los user story, que ya ahorita es lo que vamos a entrar a revisar. Esas historias de usuario acá, pues básicamente permiten documentar, o sea, nos va a permitir documentar qué es lo que necesita el usuario y nos va a permitir saber la importancia y la puntuación que tiene esa historia de usuario dentro del proyecto. Y ahorita vamos a ver un video que tenemos frente a eso y cómo se maneja. También por otro lado tenemos la identificación de bugs, que los bugs es, por ejemplo, los que normalmente reportan las personas de QA, o sea, los testers. Entonces, normalmente yo tengo ya mi épica, tengo mis historias de usuario, tengo mis features y tengo mis tareas. Hago mi desarrollo y yo paso mi desarrollo a QA. O sea, cuando yo asigno mi tarea, digamos, del módulo, yo ya lo puedo pasar a QA. Pero QA en el proceso de revisión detecta, por ejemplo, alguna inconsistencia, anomalía, etcétera. Entonces, él va a crear un bug. Y el bug se enlaza a ese feature o ese bug se puede enlazar a una tarea. Entonces, el bug es como si fuera una tarea, pero exclusivamente del ámbito de QA. Y ese bug, pues obviamente tendrá un tiempo definido para hacer su proceso de revisión, desarrollo, y el bug tendrá que solucionarse para que digamos, el mecanismo pueda dar continuidad. Porque si yo tengo un montón de desarrollos y tengo un montón de bugs, estos bugs no me van a permitir que yo siga mi proceso adelante de desarrollo. Entonces, en las etapas de desarrollo, nosotros vamos a estar trabajando paralelamente desarrollo de software, pero también vamos a estar trabajando resoluciones de bugs. Ese es el día a día del proceso de desarrollo de software, porque uno no va a estar trabajando única y exclusivamente en un solo proyecto, salvo que de pronto el proyecto se destine de esa manera. Pero igual, muy probablemente, y como ya lo hemos visto en estas metodologías, requerimiento que se va sacando, requerimiento que va pasando a etapas de calidad, etapas de quality, y posteriormente si se aprueban y se aprueban esa resolución de esos bugs, pues ya pasa a procesos de despliegue. Y por otro lado vienen los issues. Estos issues
vienen siendo un poco más como algunos temas reportados principalmente cuando se hacen esa definición de tareas, porque probablemente son temas que no han quedado totalmente claros. Significa que a pesar de que yo tenga una historia de usuario, hay limitantes o hay stoppers que me indican a mí que yo esa historia de usuario no la puedo seguir continuando o no la puedo adelantar de la manera que quiero. Me explico. Supongamos que yo estoy haciendo una historia de usuario relacionada, por ejemplo, con la autenticación de usuario y, pues, lastimosamente para hacer ese proceso de autenticación de usuario, yo necesito vincularme al directorio activo, pero ese directorio activo yo no tengo permisos. Eso me lo tiene que suministrar, por ejemplo, una persona de infraestructura o una persona especializada en servidores, etcétera. Y ahí yo puedo tener una limitante, porque voy a estar dependiendo de un tercero para hacer esa tarea. Entonces quiere decir que ya no es tan ámbito de desarrollo, sino voy a tener unas limitaciones. Entonces ahí normalmente se generan esos issues. Entonces miren lo importante de poder identificar correctamente los elementos en la metodología Kanban que uno debe poder soportar en la medida en que se van haciendo los desarrollos de software. Entonces, esto en la parte de DevOps, esto también se maneja en otros tipos de metodologías, pero principalmente aquí DevOps trabaja metodología Kanban y metodologías Scrum. ¿Qué quiere decir con metodologías Scrum? Que nosotros aquí vamos a tener algo que se llaman los sprints. Recuerden que ustedes, pues, la semana pasada estábamos viendo los actores que participan en este proceso de metodologías de Scrum. Entonces, en estas metodologías Scrum, lo que se suele hacer primero, ¿qué es? Normalmente se hacen sesiones iniciales para leer las historias de usuario que se empiezan a conformar. Recuerden que el product owner, o sea, digamos, quién es el dueño del negocio, del producto, o sea, digamos, esos usuarios, esas áreas funcionales, son las que van a estratificar esas historias de usuario. Y ahorita vamos a mirar ejemplos. Pero esas historias de usuario se tienen que Ingeniero, someter. qué pena interrumpir. Sí, sí, tranquila. Es que no tenemos acceso para poder aceptar los compañeros. A ver si por favor nos colabora. Me disculpa. Ah, listo, perfecto. Perfecto, porque es que pensé que me estaban colaborando aquí con la atención, pero ya vi que creo que no se puede. Listos. Entonces, retomando, les estaba diciendo que en esta metodología de sprints, o sea, la que básicamente trabajamos a nivel de metodología Scrum, nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Nosotros normalmente en este tipo de metodologías, lo que se hacen es que se leen las historias de usuario. Esas historias de usuario posteriormente pasan a un proceso de lectura y aprobación por el equipo Scrum que está en ese momento. Ahí es donde normalmente nosotros vamos a ver algo que se llama la puntuación. Esa puntuación se hace con una planificación de tipo póker. O sea, póker, pero es un póker de la serie Fibonacci. No sé si ustedes conocen qué es la serie Fibonacci. No sé si la han escuchado. De pronto saben a qué hacen referencia la serie Fibonacci. De pronto alguna vez en las matemáticas, de pronto en el colegio, ¿saben qué es la serie Fibonacci? No sé si la han escuchado. Sí, señor. Sí, Juan Esteban. Un recuerdo de la sucesión Fibonacci es esa sucesión en donde el primer número se suma con el segundo y el tercero se suma con el segundo y así sucesivamente. Correcto, correcto. Es eso. Entonces, esta serie Fibonacci, que la serie Fibonacci está presente en todos los ámbitos de la naturaleza, pero en el ámbito, por ejemplo, de la informática, en muchos ejercicios de desarrollo se suele utilizar el tema de la serie Fibonacci. Pero en el caso, por ejemplo, de la gestión de proyectos o en la parte de análisis, esta serie Fibonacci se utiliza para hacer votaciones. ¿Qué significa eso? Nosotros, cuando entramos a diagnosticar una historia de usuario, normalmente se suele hacer un proceso de votación. Entonces, hay unas herramientas de Planning Poker donde yo coloco unas tarjeticas con unos números que van de acuerdo a la serie Fibonacci. Entonces, puede estar el 1, puede estar el 2, puede estar el 3, el 5, el 8, el 13. O sea, los elementos que conforman la serie Fibonacci. Entonces, esos números van a permitir establecer una puntuación. Y esa puntuación lo que me va a definir a mí es qué tan compleja es la historia de usuario. Claro, hay historias de usuario que son muy sencillas. Por ejemplo, la historia de usuario puede decir, yo como propietario del sistema deseo mostrar una etiqueta que diga bienvenidos al sistema.
eso puede ser una historia de usuario. Y eso es muy sencillo de implementar, porque básicamente eso es cambiar una etiqueta. Entonces, normalmente ese tipo de historias de usuario se pueden puntuar, por ejemplo, con 1 o se pueden puntuar con 2. Pero si yo ya, por ejemplo, estoy haciendo una historia de usuario donde ya hay muchas subtareas implícitas, o sea, por ejemplo, si mi historia de usuario es crear todo el esquema de facturación de mi aplicativo, pues esa historia de usuario muy seguramente va a tener una puntuación muy alta. Y es más, lo más probable es que esa historia de usuario se tenga que abrir en múltiples tareas. Entonces quiere decir que esa historia de usuario hay que de pronto segmentarla para poder hacer entregas mucho más efectivas. Recuerden que los sprint, la palabra sprint, básicamente está haciendo referencia a entregas puntuales. Normalmente las entregas se suelen hacer cada 15 días y el trabajo es constante. Entonces, en las metodologías sprint prácticamente no hay descanso. O sea, yo termino, implemento y continúo, implemento, continúo. Entonces, es casi que una metodología en espiral en forma continua, de tal manera que yo como desarrollador y pues obviamente especialista en temas de desarrollo de software, pues tengo que ir generando múltiples desarrollos para que de esa manera pues sean esos productos viables a la compañía, es decir, que yo pueda liberar rápidamente ciertas versiones a los clientes. O sea, yo aquí no me puedo demorar un año haciendo un proyecto. Esto normalmente es cuestiones de días y meses. Entonces, este tipo de proyectos que se utilizan en la metodología de Scrum son proyectos para 3, 4, 5, 6 meses. O sea, tienen que ser proyectos viables técnicamente, tienen que ser proyectos muy realistas y tienen que ser proyectos, ojalá, de pronto en equipos de trabajo. Es decir, aquí normalmente no solamente son tareas para un único desarrollador, sino que aquí normalmente participan equipos de desarrollo. Entonces, en los proyectos grandes, los arquitectos de desarrollo son los que establecen la gran mayor parte de las épicas y de las features, obviamente en compañía del proceso que hace el analista, pero ya después al desarrollador, pues uno prácticamente casi que ya tiene armado eso. Pero si ustedes, por ejemplo, entran en una empresa donde ustedes son los que tienen que hacer todo el trabajo, pues ustedes tienen que hacer todo el proceso de levantamiento de requerimientos y después ir a este tipo de herramientas a poder, obviamente, establecer y consignar cómo van a crear ustedes esas historias de usuario y cómo van a hacer todo el proceso de planificación y todo el proceso de definición. Acá también en estas metodologías se suele hacer algo que se llaman las retrospectivas. Las retrospectivas son unas pequeñas reuniones que se hacen cuando el sprint se acaba. Son unas reuniones donde uno determina, bueno, en qué nos equivocamos, qué aciertos tuvimos. No sé, Aparte de eso, no sé, usted sabe que no estaba aquí cuando ya, sí, cuando yo. perdón, por favor, micrófonos silenciados. Gracias. Bueno, les decía que en este tipo de sesiones, o sea, las retrospectivas, lo que normalmente se suele hacer es verificar cómo nos fue en este sprint, qué deuda técnica se tuvo, por ejemplo, de sprint pasados. Entiéndase, la deuda técnica es como esos requerimientos que no se pudieron entregar en el sprint por X o Y situación, pero que en este sprint sí deberían estar resueltos. Eso digamos, a veces es un dolor de cabeza para el desarrollador. Es como el karma que acompaña el desarrollo, lo que se llama la deuda técnica. Pero a veces no es culpa del desarrollador. Hay veces son situaciones fortuitas que hacen que muchos de esos requerimientos que teníamos previsto entregar en el sprint por algún motivo no se puedan cumplir. Pero esos desarrollos pues no se pueden esperar demasiado tiempo. O sea, tienen que salir en un sprint o en el otro. O a veces se trasladan hasta el último sprint si es que se quiere ganar un poquito más de tiempo mientras se resuelven problemas técnicos. A veces puede pasar que también esas deudas técnicas vengan porque hay personas que de pronto se retiran de sus actividades, ¿cierto? Se retiran de su trabajo, entonces, pues normalmente ya después tiene que asumir otro desarrollador. Entonces, algunos sprints no se alcanzan a cumplir completos por ese motivo. Bueno, ya les voy a mostrar acá un video que básicamente tenemos aquí en nuestra plataforma, pero es para poder terminar de ejemplificar lo que estamos viendo con esta metodología Kanban. Entonces voy a pasar acá a planificación de proyectos de software. Les voy a compartir este video. Permítanme, a ver, ustedes me confirman si
van a escuchar este audio. Compartir también el audio. Listo. Entonces, me confirman si pueden escuchar el audio. Planeación de proyectos de software. ¿Ahí lo están escuchando? De pronto Sí, una señor. manito arriba. Perfecto. A continuación, se presentan los pasos que debe seguir para la planeación de proyectos de software. Creación de historias de usuario. En este proceso, que es responsabilidad del Product Owner, se crean las historias de usuarios con sus respectivos criterios de aceptación, de forma que queden representados los requerimientos del sistema y sean comprendidos por los clientes y stakeholders. Estimación de historias de usuario. Este es un proceso realizado por el equipo de desarrollo donde se valora el esfuerzo necesario para la realización de cada historia de usuario. Generalmente, hay un proceso previo en el cual el Product Owner explica y presenta cada una de las historias de usuario y aclara cualquier duda que surja. Así, cuando se realiza el proceso de estimación, todos son conscientes de las actividades que implican cada historia de usuario. Comprometer historias de usuario. En este proceso, el equipo de desarrollo identifica las historias de usuario a ser desarrolladas en el sprint. Esto se hace mediante la No se escucha. ¿Me indican que no se escucha? No se escucha. Sí, Permítame, yo lo vuelvo y lo comparto. A ver. una estimación de esfuerzo para la ¿Ahí ya se escucha nuevamente? realización de la tarea, de forma que es más sencillo asignar responsabilidades puntuales de acuerdo con las diferentes cargas del equipo. Crear el Sprint Backlog. El equipo de trabajo agrupa cada una de las tareas de las historias de usuario comprometidas en un artefacto llamado Sprint Backlog o fila del sprint. Además, existen diferentes técnicas para la estimación de historias de usuario. Entre las más destacadas se encuentran las siguientes. Wideband Delphi. Esta es una técnica de estimación basada en consenso para determinar la cantidad de trabajo necesario y el tiempo requerido para el mismo. En esta, cada individuo realiza estimaciones individuales de las historias y luego son socializadas al grupo para analizar los factores que influyen en cada estimación. Posterior a esto, se realiza una nueva ronda de estimación individual siguiendo el mismo procedimiento hasta que los valores de estimaciones se acerquen lo suficiente o se logre un consenso. Planning Poker. Es una técnica derivada de Wideband Delphi, pero para la realización de las estimaciones se apoya en un conjunto de cartas especiales que vienen marcadas con números semejantes a la serie Fibonacci. Para el proceso de estimación se lee una historia de usuario. Cada miembro del equipo selecciona una de las cartas y cuando se indica, todos al tiempo muestran sus cartas. Por otro lado, en el caso de haber diversidad muy representativa en los valores, se realiza una ronda donde los puntajes más altos y más bajos justifican sus decisiones. Después, se hace una segunda ronda de estimación. Luego, la estimación de cada historia se puede determinar por medio de consenso, democracia o promedio, según se haya definido en el grupo de trabajo. Puño de 5. En esta técnica se usan los dedos de la mano para expresar la estimación de cada miembro del equipo. Al igual que en el Planning Poker, se parte de una explicación inicial de la historia. Luego se procede a realizar la votación. En caso de presentarse valores atípicos, se realiza una sesión corta donde se justifican los valores asignados para posteriormente realizar una nueva votación. Como se puede ver, la planeación de proyectos de desarrollo de software requiere diseñar estrategias activas de participación de todos y cada uno de los miembros del equipo para alcanzar los objetivos y los requerimientos del cliente en plazo predefinido y acordado con el mismo. Bien, por acá tenía alguna manita levantada, Andrés Felipe.
Y No, Andrés, no, no tenía preguntas, ¿eh? no, señor, no. Listo, perfecto, bien. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que estamos viendo en el video y lo que les estuve comentando, cuando nosotros vamos a hacer procesos de planificación de proyectos de software, pues ya vamos a empezar a tener en cuenta que vamos a partir de un gran principio, en este caso, que son las historias de usuario. O sea, cuando ya estamos utilizando este tipo de metodologías ágiles, casi siempre vamos a estar partiendo del concepto de historia de usuario. Lo que sucede es que en metodologías un poco más antiguas, por ejemplo, como la metodología en cascada, pues la definición de requerimientos era bastante extensa. Quiere decir esto que uno tenía un proyecto donde tenía que documentar demasiados elementos para poder llegar a tener un documento final y ahí sí empezar a hacer el proceso de desarrollo de software. Lo que pasa es que, claro, dependiendo del tipo de característica del software, pues yo no me puedo esperar 3, 4, 5, 6, 8 meses de proceso de entrevistas, recolección de información, aplicación de cuestionarios para poder llegar a sacar un producto. Porque si el proceso de estimación duró tanto tiempo, pues el desarrollo también va a durar más o menos la misma manera. Entonces, dependiendo de la complejidad del proyecto y el tamaño, uno empieza a tomar decisiones de cuál metodología es la que más conviene o no. Entonces, no todo tipo de proyecto se puede hacer solamente por Scrum, no todo tipo de proyecto se debe hacer con una metodología un poco más grande, como una metodología clásica. Entonces, eso es parte también del proceso de análisis e identificación de las necesidades del cliente. Mire que ahí volvamos a retomar lo que ya se ha venido hablando en muchas sesiones anteriores. Dependiendo de lo que el cliente necesite, también uno tiene que analizar y determinar el tipo de metodología. Ah, claro, ahora hay empresas que dicen, pues yo todo lo desarrollo con la misma metodología para no salirme del lineamiento, pero también van a tener en cuenta que pues las épicas pues van a durar bastante tiempo. O sea, quiere decir que muy probablemente no van a tener demasiados productos funcionales en un corto plazo. Por ejemplo, pueden llegar a salir, no sé, después de 2, 3 meses, podría ya empezar a ver resultados. Entonces, porque obviamente el proyecto tiene una característica muy grande. Lo otro, como les decía, es segmentar épicas un poco más realistas, o sea, un poco más simplificadas, de tal manera que esas funcionalidades puedan llegar a tener, pues, más o menos un periodo de tiempo de un mes, 2 meses en su desarrollo o máximo 3 meses. Pero es que hay proyectos muy ambiciosos que son como para 2, 3 años, sacándolo con sprint cada 15 días, pero a veces esos proyectos son muy caóticos por lo que les digo, a veces el tema es que no hay mucho margen de maniobra, sobre todo, por ejemplo, en donde hay empresas donde hay demasiada rotación de personal, porque yo conozco empresas donde hay desarrolladores que ingresan hoy, a los 15 días, pues de pronto les ofrecieron un mejor salario, que eso es normal, eso sucede en todas las empresas, o a veces no se acoplan fácilmente a la metodología de desarrollo, no se acoplan fácilmente al tema de los dailies, porque pues digamos en este tipo de metodologías se hacen reuniones diarias de 15 minutos y en muchas organizaciones a veces esos 15 minutos no se respetan. En las entidades que realizan digamos una aplicación muy metódica de la metodología, listo, 15 minutos y se acabó. Pero a veces cuando hay demasiados desarrolladores y citan a todo el equipo, pues estoy poniendo 10 desarrolladores más el analista, más el product owner. Entonces, hacer ese daily entre todo el mundo, pues es muy complicado. A veces termina siendo una hora, hora y media, y se pierde demasiado tiempo entonces en el resto del día. Y hay entidades que hacen doble daily, o sea, les cuento, porque todos esos son minucias de lo que pues conozco. Hay empresas donde hacen daily con el cliente en general, y hay empresas que hacen daily en la tarde, por ejemplo, con los PM internos. Entonces es doble proceso y pues obviamente eso quita mucho tiempo y retrasa las actividades. Entonces ese tipo de cosas también se tienen que analizar porque en el desarrollo de software pues no todo es perfecto. A veces pues uno puede ser muy ágil en su proceso de desarrollo, en sus actividades, pero hay muchos elementos que ralentizan las entregas y ese tipo de situaciones. Por ejemplo, estas reuniones que normalmente se hacen de retrospectiva, pues son importantes, pero también le está quitando un día, casi, digamos, una jornada, 2 horas de tiempo para poder adelantar otras historias de usuario que sí de pronto serían más prioritarias. Entonces, les voy a mostrar algunos ejemplos de historias de usuario, pues quería era como
poderles mostrar, por ejemplo, una historia de usuario. Esta historia que voy a compartir acá es, por ejemplo, una historia real de usuario, que esta es, por ejemplo, de ETV. Esto, por ejemplo, se hizo para la Secretaría de Salud. Estas son historias de usuario y les voy a mostrar más o menos la estructura para que ustedes se den cuenta que a pesar de que se pueden hacer así en Excel, también se pueden documentar obviamente en las herramientas como estábamos viendo. Pero pues digamos que esta empresa decidió hacerlos de esta manera, entonces les voy a mostrar solamente como un ejemplo de cómo se debe esbozar pues estas historias de usuario. Recuerden que las historias de usuario, la premisa es que sea como si lo estuviera expresando el usuario, o sea, por eso normalmente se llama de usuario, porque es como si lo estuviera redactando el usuario. El usuario a veces uno le cuenta, le quiere uno echar el cuento de, mire, es que yo lo que quiero es esto y que me permita hacer esto, utilizando esto, para finalmente obtener esto. O sea, nótese que uno va como con unos términos muy específicos, ¿cierto? Que es qué es lo que usted quiere, cómo se va a hacer, para qué es lo que usted necesita. Entonces, las historias de usuario propenden a que la redacción sea lo más sencillo posible, pero ya pues obviamente cuando están los analistas pues ya obviamente mejoran muchísimo más esta redacción. Porque hay historias de usuario, yo tenía experiencias donde hay historias de usuario que simplemente dicen, solicito crear la gestión de ventas. Y ya, eso es toda la historia de usuario. Y uno dice, pues es que eso está muy ambiguo, porque es que gestión de ventas puede abarcar muchos elementos y específicamente qué quiere usted del proceso de ventas. Usted quiere gestionar es el proceso como tal de facturación, el consolidado, la parte de reportería, la parte de inventarios, la parte de sus clientes. O sea, hay muchos elementos que están en juego ahí. Y pues obviamente si uno deja eso muy abierto, pues eso genera demasiadas ambigüedades y pues ¿qué significa? Que la persona que va a asumir ese desarrollo puede entender cualquier cosa y va a entregar algo que probablemente no corresponde. Entonces, por eso, entre más nivel de detalle se pueda llegar a tener en una historia de usuario, pues muchísimo mejor. Ustedes van a encontrar muchos ejemplos en Internet de historias de usuario. Hay historias de usuario muy sencillas, por ejemplo, como las que se esbozan acá, o sea, como las que usted les estaba mostrando, por ejemplo, aquí en la parte de DevOps, o sea, que normalmente cuando ustedes crean en estos Word Item y ustedes crean estas User Story, pues este User Story de acá, pues es muy sencillo. Mire, aquí simplemente dice, hago una breve descripción de qué quiere, qué criterios de aceptación se necesitan. Voy a poner un caso. Un caso práctico que sucedió con un desarrollo que yo tuve que hacer. Por ejemplo, les recomiendo por favor micrófonos silenciados. Listo. Entonces, les pongo un ejemplo. En Banco Caja Social nosotros tuvimos que implementar algo que se llama la línea amiga. La línea amiga es que uno llama y le contesta pues una persona y le dice, oiga, ¿usted quiere que lo atienda por WhatsApp? Y entonces uno dice sí. Entonces automáticamente su llamada le entra por el canal de WhatsApp. Y en WhatsApp empiezan a salir la serie de opciones. Entonces uno dice, oiga, ¿qué quiere hacer? Bloqueos. Ah, usted quiere hacer consulta de productos. Usted quiere hacer consulta de extractos. Usted quiere, por ejemplo, grabarlo del 4x1000 o quiere retirar esa marca del 4x1000. Entonces, ese tipo de opciones que están en el menú normalmente se pueden generar como una leve descripción de yo quiero que en el WhatsApp de línea amiga aparezca el menú de bloqueos y que cuando el usuario presione 1 indique el número de cuenta y cuando indique el número de cuenta o seleccione el número de cuenta se establezca el bloqueo. Así es de simple la historia de usuario. Y los criterios de aceptación es básicamente qué es lo que necesita la persona de pruebas para garantizar que efectivamente se hizo. Entonces, el criterio de aceptación es que cuando marque la cuenta, aparezca un mensaje que diga su cuenta ha sido bloqueada. En caso contrario, mostrar la cuenta no puede ser bloqueada porque tiene una novedad, supongamos. Entonces, eso vendría siendo los criterios de aceptación. Y si ustedes se dan cuenta, cuando yo estoy creando una historia de usuario en esta metodología, aquí vienen los story points. Estos son los puntos de historia que les decía, que básicamente son los puntos que se votan mediante la metodología del Planning Poker, que son esas pequeñas tarjeticas que se muestran al tiempo. Normalmente eso es con un cronómetro. Entonces, ¿qué pasa? Todos los participantes en la sesión ya definen una puntuación y cuando dicen listos, pum, todos votan, la carta está tapada
y cuando la persona que está haciendo la dirección de la sesión levanta todas las cartas, ahí aparecen. Entonces, un usuario marcó 5, otro usuario marcó 1, otro usuario marcó 13. Entonces ahí uno dice, oiga, pero ¿por qué para uno es 5 y para otro es 13? Ah, porque es que para mí es muy compleja esa tarea. Otro dirá, no, para mí me parece que es muy fácil. Entonces, cuando hay esas discrepancias, lo que se hace es que vuelve y se vota a ver si se logra una unificación. Hasta que ya finalmente como que todos llegan a la conclusión que puede sacar 5. Y entonces se deja ese punto en 5. Recuerden que los puntos de historia es básicamente que se tienen 21 puntos en juego. O sea, digamos que en mi sprint de 15 días voy a tener 21 puntos. Y esos 21 puntos significa que yo voy a poder tener una historia de usuario, o puedo llegar a tener 3 historias de usuario, o puedo llegar a tener 5 historias de usuario al tiempo. Lo que me dé la puntuación. Si yo me comí todo en una sola historia de usuario, en ese sprint no se hace sino esa historia de usuario. Quiere decir que dio los 21 puntos. Pero si, por ejemplo, los 21 puntos fue porque tenía una de 13 puntos, y otra de 8 puntos, entonces en ese sprint se hacen 2 historias de usuario por su grado de complejidad. Pero habrá casos de sprint donde tenga, no sé, 5 o 6 historias de usuario porque sus puntajes son muy pequeños. Entonces son historias de usuario muy sencillas que van a ser pues, relativamente más fáciles para el ámbito del desarrollo de establecer. Pero precisamente el análisis que uno como especialista en el desarrollo tenga sobre lo que se quiere construir es lo que le permite dar una votación más certera. O sea, uno no vota simplemente a poner siempre 13, porque a veces no se la compran. A veces dicen, oiga, pero para cambiar una etiqueta, 13 puntos. Entonces, hay cosas que a veces se pueden salir de la tangente, ¿no? O sea, a veces se salen de las manos. Entonces, uno tiene que ser muy concienzudo con las decisiones que toma en esa planificación. Bueno, por aquí también tenemos más personas admitidas. Entonces, esto es lo que nosotros estamos haciendo en las famosas historias de usuario. Ahora les voy a seguir compartiendo pues, un ejemplo de la historia de usuario. Les decía, este es un ejemplo de una historia de usuario, por ejemplo, de ETB. Esto es, por ejemplo, para la creación de una ventanilla única de servicios, en la cual, pues, esta ventanilla va a ser como una puerta de entrada para que todos los ciudadanos puedan hacer un sinnúmero de tareas. Por ejemplo, licencias para exhumación de cadáveres, licencias, por ejemplo, para obtención de títulos médicos, para obtención, por ejemplo, de manipulación de alimentos, cosas que suceden normalmente en una Secretaría de Salud. Entonces, esa ventanilla permite hacer este tipo de tareas. Entonces, por ejemplo, acá dice, nombre de la historia de usuario, consulta de portal, trámites y servicios. Objetivo, exponer al ciudadano un portal donde se visualiza la información de trámites y servicios. Un código interno, sí, eso es normalmente los códigos pues los puede uno asignar o los puede asignar el sistema. Identifica quiénes son los participantes en este caso. Entonces el consultor, por ejemplo, en este caso de la empresa externa, que es ETB, y los consultores de secretaría. Ahora, viene el tema de la descripción de historia de usuario. Mire cómo está redactada. Dice, yo como usuario externo quiero, y mire cómo se resaltan las palabras, que de pronto no le cansan a ver, les voy a subir un poquito más el zoom. Dice acá, yo como usuario externo quiero, entonces estoy manifestando mi necesidad, contar con un portal ¿para qué? Para ejecutar las actividades relacionadas con la solicitud de trámites y servicios. Entonces, miren lo interesante de esta descripción. Es muy general, pero después voy a empezar a estratificar todo lo que va a tener la historia de usuario. Entonces aquí dice, supuestos y restricciones. Dice, el usuario externo debe haber ingresado al portal de trámites y servicios. O sea, tiene que haber entrado por la página web de la entidad para poder llegar hasta este menú. La página de inicio del portal de trámites está abierta al público para consulta. O sea, quiere decir que todo ciudadano puede entrar sin ningún problema. Dice, el nombre de la ventanilla única no está definido, Entonces quiere decir que en su momento no tenía nombre este aplicativo. Eso ya lo define en otras áreas. Pero en este caso, por eso se coloca en rojo, porque pues es un issue, que, o sea, digamos, ¿se acuerdan lo que veíamos, los issue, que son de eso pronto esos stoppers que en un momento van a generar ruido? Entonces aquí, por ejemplo, no se ha definido el nombre del trámite, entonces podría llegar a tener algún contratiempo, porque cuando yo saque el software, pues ya debe tener un nombre en específico. ¿Qué más debe tener esta historia de usuario? Por ejemplo, esta historia de usuario dice,
Los prototipos de pantalla generados para este proceso pueden llegar a tener algunos cambios. Los requerimientos que se consideren transversales tendrán constantes cambios teniendo en cuenta que son progresivos. Entonces, como este proceso de ventanilla va a abarcar múltiples trámites, la ventanilla puede llegar a tener que acoplarse a algunos temas en específico, pero pues no son, digamos, el común denominador, sino que la idea de la ventanilla es que sea una puerta de entrada para que todo ciudadano pueda hacer algún trámite en la entidad. Entonces, miren que aquí ya empiezan a estratificarse escenarios. Entonces, los escenarios es, primer escenario, ¿cuál es el primer escenario? Pues que el usuario pueda entrar al portal de trámites y servicios. Entonces dice, dado que un usuario es redireccionado desde la sede electrónica al portal de trámites y servicios. Significa que el usuario entra a la página y ¡pum! Automáticamente entró a la ventanilla. ¿Cuándo sucede eso? Cuando se le despliega el portal de trámites y servicios. Y entonces, ¿qué va a pasar? El usuario va a poder visualizar el encabezado, una barra de títulos, accesos rápidos, trámites, servicios en línea, consulta de autenticidad de un documento, barra lateral, otras ventanas, otros elementos. Y aquí ya pues vienen observaciones que ya son un poquito más técnicas o un poquito más enfocadas hacia digamos, etiquetas o mensajes que tienen que aparecer en pantalla. Por ejemplo, otro posible escenario. Bueno, esta es la primera historia de usuario. Miren que es muy sencilla. Simplemente dice que yo quiero poder contar con un portal y estoy haciendo referencia al acceso al portal. Después viene, por ejemplo, una segunda historia de usuario. Esta segunda historia de usuario dice que yo, como usuario, ¿qué quiero hacer? Consultar rápidamente documentos representativos, así como enlazar al usuario al inicio de sesión. Entonces acá, miren si ustedes se dan cuenta, ¿qué supuestos tenemos que tener? El usuario externo debe haber ingresado al portal de trámites y acceder a la opción de trámites y servicios. Entonces, miren que la historia de usuario es muy sencilla. Lo mismo, yo como usuario externo quiero contar con opciones de acceso rápido para consultar la información. Y en los escenarios, pues, ¿qué es lo que el usuario quiere? Accesos rápidos para consultar trámites y servicios, poder aplicar a una encuesta de satisfacción de trámites, poder consultar información de GovCo. El usuario externo desea iniciar servicios iniciar sesión en el portal de trámites, o sea, quiere decir que va a tener que autenticarse, ¿sí? Y así sucesivamente. Y así se van a tener un sinnúmero de historias de usuario. Mire, por ejemplo, estas, les voy a mostrar, solamente para esta ventanilla tenemos más o menos alrededor de casi 40, mira aquí, perdón, 54 historias de usuario. Y cada historia de usuario puede estar acompañada de mockups, recuerden lo que veíamos en las sesiones pasadas, el diseño visual de cómo va a quedar esa, esa vista. Entonces, en algunas historias puede aplicar mockup. Miren que aquí viene un mockup de más o menos cómo debe ser el funcionamiento, qué objetos se van a encontrar. Entonces, esto le va a permitir tanto al desarrollador como a la persona que está validando las historias de usuario, saber que efectivamente sí se está cumpliendo con lo que se espera. Los mockups no son una camisa de fuerza, pero sí son una guía muy importante para que lo que visualmente se está plasmando acá sea más o menos fiel a lo que se espera finalmente del producto. Nota que, por ejemplo, les voy a mostrar aquí más historias de usuario, miren, más mockups, más prototipos y pues obviamente cada uno de estos botoncitos, por ejemplo, que dice 1, 2, 3, 4, todos están representados acá en los diferentes escenarios. Entonces, miren que estos escenarios, pues acá ya viene criterios de aceptación. Entonces, ¿cuál es el criterio de aceptación, por ejemplo, para que me acepten esta historia de usuario? Porque aquí dice, mire, yo como funcionario quiero contar con una interfaz para guardar y exportar mis consultas de información de trámite si lo requiero. Entonces, aquí dice, criterios de aceptación. Resultado de búsqueda. Dado que un funcionario creó un reporte, cuando se despliega el reporte en la sección resultado de búsqueda, cuando la persona realizó una búsqueda, pues ¿qué es lo que espera? Que pueda visualizar información. Entonces, ¿qué se espera? Poder ver registros a mostrar, tener un paginador, porque yo no voy a ver 10.000 solicitudes en la misma página, sino que tengo que manejarlas con paginador, mostrar los resultados y mostrarle al usuario, reporte creado. Faber, ¿sí? ¿Tienes una pregunta? Hola, profe, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, señor.
Sí, profe, tengo unas preguntas de acuerdo a las actividades que tenemos que entregar, entonces no sé si te las puedo hacer de una vez o... Sí, 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 dale, tranquilo. Sí, sí, mira, es que estaba revisando y en el cronograma la primera actividad que debemos entregar es ahorita para el 8 de junio Sí, correcto. y es la formulación del proyecto de software. La formulación es como tal el Scrum. No necesariamente. Digamos que la formulación está más orientada a que primero tú identifiques una necesidad, ¿sí? O sea, tú vas a, digamos, pensar en una posible necesidad de que sea susceptible de poder automatizar mediante el desarrollo de software. O sea, algo que tú digas, oiga, yo quisiera implementar esto para un negocio, para una empresa, para una determinada organización. Hay una necesidad muy puntual que yo quiero poder estratificar. Piensa que es como si te dijeran, bueno, ¿a ti qué te gustaría hacer de proyecto, de grado? Entonces yo digo, mire, yo tengo pensado hacer un software para gestionar visitas de clientes o quiero hacer un software, por ejemplo, para gestión de colegios con tales características. Bueno, tú vas a pensar en Digamos, una necesidad. sí, Listo. digamos que eso ya lo tengo hecho. O sea, yo ya cuando comencé con como tal con lo de programación, yo ya tenía más o menos una idea de qué era lo que quería hacer y ya lo tengo hecho. Sí, Entonces, correcto. como tal, no lo puse sobre un papel, sino que directamente hice una historia de usuario, un Scrum, y eso era lo que pensaba entregar como evidencia de la formulación de proyecto. Sin Sí, embargo, no sé si está bien. Y también lo otro es que, digamos, hay otro que se llama diseño de instrumento de recolección de información. Entonces, eso yo lo entendí como las preguntas que se hacen o como la forma de recolectar la información, pero de forma como, ¿cómo te digo? Como presentable. sí, Entonces, no sé si está bien. Y bueno, y lo último, ya para terminar, qué pena, hay algo que se llama formulación de recolección de información, que ese no lo veo en el cronograma del programa, valga la no, redundancia. lo que pasa es que ese ya es otra evidencia que no hace parte del cronograma. O sea, recuerden que en la guía ustedes van a encontrar muchas actividades, pero no todas las actividades que están en la guía son todas las que se entregan, sino solamente las que están descritas en el cronograma. ¿Listos? Ok, Entonces, pero, redondeando, sí. ok, sí, continúa, no, continúa. Listo, redondeando un poquito sobre el tema de la formulación de proyectos. Entonces, en esta entregable, lo que ustedes tienen que obviamente es identificar, pues tratar de hacer un documento muy bien esbozado, donde hay unos objetivos generales, unos objetivos específicos, una descripción de esa necesidad o problema que ustedes pretenden solucionar mediante el desarrollo de software. Obviamente, identificar con qué es técnica de recolección de datos, o sea, por ejemplo, pues una entrevista, un cuestionario, cualquiera de las metodologías que puedan existir para poder recolectar información que les permita a ustedes identificar las necesidades puntuales que se van a tener para esos requerimientos, o sea, para identificar los requerimientos, y luego posteriormente utilizar instrumentos como estos de las historias de usuario para poder establecer cuáles van a ser esos requerimientos que van ustedes a tener en cuenta en el software. Usted lo pueden identificar, por ejemplo, como requerimiento funcional, requerimiento no funcional, o lo pueden estratificar como historia de usuario. O sea, no importa, pueden utilizar parte de todas las metodologías que hemos visto. O sea, ustedes pueden decir, no, mire, yo quiero irme por una opción de requerimientos funcionales, no funcionales, o quiero simplemente esbozar 5 historias de usuario. Y ustedes utilizarían un formato similar a lo que estamos ahorita socializando, pero ustedes también pueden buscar mucho material sobre historias de usuario. Como les digo, no es una camisa de fuerza. Realmente las historias de usuarios tienen una estructura muy estándar, solo que después, dependiendo de la organización, pues se amplían o se contraen algunos aspectos. Y de pronto, en lo posible, incluyan mockups, esto que estamos viendo acá. Entonces, incluyan, digamos, imágenes de cómo debería ser parte de esa solución. No es que tengan que hacerlo de todo, sino, pero por ejemplo, si están esbozando 5 historias de usuario, pues traten de hacer al menos los mockups de esas historias de usuario. Yo te Al iba a menos una o compartir, dos. qué pena, Sí, yo te sí, iba a sí. compartir pantalla para mostrarte la que había hecho, pero no, no me deja porque dice que no soy moderador. Sí, lo que pasa es que también otro tema es que ya estamos cerrando la sesión, pues lastimosamente yo Ah, tengo ok. otra sesión ahorita. Pero Listo. no, con No, mucho gusto profe, la ustedes última pregunta es nos así pueden como por encimita. consultar. Entonces, Sí, sí, tranquilo. lo del Scrum lo podemos entregar como formulación de proyecto y lo del diseño de instrumento de recolección fue lo que me comentaste. Y lo de la formulación de recolección de información
Para ese sí no tengo claro qué es, como qué sería el entregable. No, lo que pasa es que, vuelvo y repito, esa actividad no hace parte ahorita de la que estamos entregando de esta semana. ¿Sí? Ah, Esa es más actividad adelante. todavía, probablemente, lo que pasa es que no todas las actividades que están en la guía son entregables de esta fase. O sea, no todas las actividades que están en la guía se van a desarrollar, prácticamente en resumen. Entonces, por Ah, ok. eso, guíense solo de las que están en el cronograma. Si ustedes cogen Listo. el listado de actividades de cronograma y luego después comparan contra la guía, ahí se van a dar cuenta de cuáles son las que se van a entregar. Listo, profe, Por sería eso, todo para por esta mi semana parte. solo Muchas gracias. tenemos entrega de formulación de proyectos. Sí, Fernando. Ingeniero, dos cosas. ¿Usted nos puede compartir esta información o es privada o clasificada? Bueno, no sé. Esta que nos está mostrando aquí en en la charla de hoy. Y la segunda pregunta es, para esta entrega que tenemos que hacer de Ujú. la evidencia de la formulación del proyecto de software, entonces lo que estoy entendiendo es que ese no es un caso hipotético, sino que es un proyecto en el que nosotros vamos a trabajar, es que es como el camino que vamos a seguir dentro de esta formación, o estoy equivocado. Lo que pasa Ok, es que ustedes pueden basarse sobre casos hipotéticos para digamos, el entregable. Pero más adelante puede ser que tengamos algunos otros entregables en los que se haga referencia al proyecto que usted está formulando. Entonces, a veces lo ideal es partir de una idea más o menos general que se tenga de requerimiento para que en otros entregables, si tenemos que volver a retomar, pues no nos toque estar como volviendo a pensar otro escenario diferente, sino que ya podemos estar trabajando sobre el mismo, porque uno dice, bueno, pues yo ya tengo historias de usuario por acá, de pronto ya establecí esta metodología, probablemente más adelante vamos a tener que hacer otros elementos, y pues ahí uno dice, bueno, pues ya tengo un avance porque ya establecí sobre esa formulación de ese proyecto. Pero pueden ser casos totalmente independientes, pero a veces a muchas personas se les facilita si parte de una idea base y le da continuidad durante toda la fase. Ingeniero, y para no tomándome pues todo es que la pregunta va es orientada en este momento uno puede plantear un proyecto, pero entonces de acuerdo a lo que usted está diciendo, más adelante se va moldeando y uno va acotando o definiendo lo que es el alcance, porque inicialmente uno puede o proponer un proyecto demasiado Sí, sí, no hay ningún ambicioso problema. o muy corto. Ok, Sí, ahorita gracias. digamos que en estas fases ustedes precisamente van a tener esa oportunidad como de ir probando, porque más adelante, cuando ya estemos en formulación, o sea, en las fases más avanzadas, pues es cuando ya ustedes tienen que tener realmente un proyecto definido y obviamente ya se le aplicarán todas las demás fases. En este momento es más de identificación, más de entender cómo utilizar pues todos estos elementos que estamos viendo en las diferentes sesiones aplicados a una problemática. Eso es lo importante, pero ya más adelante, en las siguientes fases, es cuando ya se tiene que tener claro totalmente un proyecto para poder hacerle pues la aplicación de todas las fases. ¿Sí? O sea, digamos, no necesariamente tenemos que ya esbozar con lo que yo voy a intentar graduarme, presentar como proyecto final, no. Pero asimismo hay personas que dicen, a mí me gustaría ir empezando y lo voy afinando. O sea, son ideas que se pueden ir planteando durante todo el desarrollo del programa. Entonces, es más de libre decisión, o sea, ahí no hay ninguna camisa de fuerza, no se les está indicando que sea específicamente para una determinada empresa, una organización, no, ahí es un poquito más abierto. Bueno, muchachos, pues muchísimas gracias por haber estado acompañándome en esta sesión, buena participación, de verdad que les agradezco mucho y pues nos estamos viendo la próxima semana. Entonces, de verdad que agradecerles mucho eh, su juiciosa participación. Recuerden, las personas que no han podido ver estos videos, pues van a estar publicados en la zona de sesiones en línea. Recuerden que también estos videos se pueden ver en YouTube, en el canal que tenemos en cada una de las fichas. Entonces, de antemano, pues nada, pues agradecerles su participación, sigan juiciosos desarrollando sus actividades y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.